Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad, la presentación del libro Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior. Para CADAL es muy importante la publicación de este libro porque resume de alguna manera lo que es nuestra misión, ¿no? Promover internacionalmente los derechos humanos y la solidaridad democrática en todo el mundo. Así que muy agradecidos a la Fundación Konrad Adenauer por creer en esta iniciativa y apoyarla para que podamos publicarla. A todos los autores por sus colaboraciones, estamos súper agradecidos, la verdad que un lujo contar con autores de distintas trayectorias y quiero hacer un agradecimiento muy particular a Alejandro Anaya, que hoy nos acompaña. Alejandro, la verdad que son las cosas hermosas de mi, de mi trabajo, es conocer gente como Alejandro, que lo conocí por su trabajo, es uno de los pocos internacionalistas especializado en derechos humanos. Cuando vi su obra dije, uy, esta persona se dedica a lo que hacemos nosotros. Y bueno, la verdad que este libro no hubiese sido posible sin su coordinación, ¿no? Así que súper agradecido, Alejandro. Ahora los voy a dejar, bueno, agradecerle a Civil Rose, nuestra presidente, y a Soledad Alvear por acompañarnos. La verdad que estamos honrados de contar con ustedes. Entonces, los dejo ahora con Olaf Jaco, que es el representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina, para que les dé las palabras de bienvenida y nuevamente nuestro agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer por confiar en nosotros y para cada vez es muy importante todo el trabajo que hacemos conjuntamente compartiendo los mismos valores. Muy buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Yo voy a ser muy breve. Primero que nada, es un placer estar aquí con ustedes y saludar muy especialmente a Alejandro, a Gabriel, a Manuel, que ojalá nos pueda oír en algún momento, naturalmente a Civil Roads y a Soledad Alvear y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Eh, Como representante de la Fundación Konrad Adenauer, es para mí naturalmente una gran alegría compartir este momento con ustedes y sobre todo compartir la presentación de este libro que creo que representa exactamente el sentido y el trabajo intrínseco que realiza CADAL. Hablar sobre los derechos humanos, en las relaciones internacionales y en la política exterior, me parece que es justamente el principal tema de CADAL, y creo que este libro representa justamente, o es un resumen del trabajo de todos estos años en los cuales CADAL trabaja tan intensamente con el tema de los derechos humanos en el contexto internacional y en la política exterior. Así que para mí es un gran placer acompañarnos el día de hoy y estoy muy interesado y con muchas ganas de oír las exposiciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente, Gabriel. Muchas gracias a todo el equipo de CADAL y de la CAS que acompañó ese proyecto, y naturalmente muchas gracias a todos los participantes y a los expositores. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a ti, Olaf. También de paso agradecer a nuestra colega Nadia Aguado, con quien hemos trabajado a la par en todo este proceso del libro, que tuvo su proceso de edición, corrección, para finalmente estar disponible a través de nuestros sitios web y también en versión impresa. Así que ahora sí los dejo con Alejandro Anaya, que es profesor en el ITESO y dirige un máster en Derechos Humanos y Paz, y como les decía, es una persona dedicada a las relaciones internacionales que se especializó en este tema, es autor de este libro, que es fantástico, es un manual excelente para todos los que se interesen en esta actividad de lo que sería los derechos humanos en las relaciones internacionales y el activismo, así que bueno, se los recomiendo, un libro de cabecera para los miembros del staff de CADAL para comprender mejor y capacitarse nuestro trabajo. Así que bueno, los dejo con Alejandro
Y bueno, nuevamente Alejandro, mil gracias por todo, súper agradecido. No, no, al contrario, Gabriel, muchísimas gracias por esta presentación y sobre todo muchas gracias por invitarme a involucrarme en este proyecto que, bueno, Gabriel es muy modesto, pero pues realmente cuando me invitó a involucrarme, el libro ya estaba armado y estaba avanzado y estaba muy hecho y bueno, para mí fue no solamente un placer, sino un proceso muy rico de aprendizaje. El revisar o el conocer estos artículos, estos capítulos que ustedes pueden revisar, ¿no? En el libro que ya les enseñaba Gabriel la portada y que por supuesto los invito a entrar, a descargarlo y a leerlo. Y les decía que fue todo un proceso de aprendizaje para mí, no solo por los trabajos de otros colegas académicos, sino también y de manera muy importante por los trabajos de los colegas activistas que escribieron para este libro, ¿no? Y este libro tiene esa peculiaridad también, que tiene esa mezcla, una mezcla, creo yo, virtuosa entre la perspectiva de los académicos, que solemos quizá pensar más en abstracto y más conceptualmente, etcétera, y creo que se complementa muy bien con las visiones de varios de los autores colaboradores en el libro, que tienen una visión desde la práctica y desde una experiencia sobre todo, ¿no? Desde su experiencia como promotores de los derechos humanos a través de la política exterior o en un contexto de relaciones internacionales. Entonces creo que eso es algo muy valioso y muy importante de la obra. Y bueno, pues reitero mi agradecimiento a Cadal, a la Konrad Adenauer, que pues hemos colaborado en distintas iniciativas y para mí ha sido siempre colaborar con Cadal y con la Konrad Adenauer es una gran experiencia. Y pues bueno, también por supuesto agradecer a todas las colegas y los colegas que participaron en la elaboración del libro, las autoras, aquí está Civil y los autores, Manuel, que no sé si se pueda conectar, pero si no veremos un video, y otros, y los que quizá están ahora conectados en el público, por así decirlo, pues también agradecerles su contribución, por supuesto, al libro y por supuesto pues agradecer a cada organización de esta presentación, a Soledad Alvear por las palabras o por haberlo leído y lo que tenga que retroalimentar al respecto, ¿no? Y bueno, yo quisiera solamente después de estas larga sesión de agradecimientos, me disculpo porque me extendí un poco más de lo que tenía planeado, sí quiero hacer algunas reflexiones breves, no sobre el libro en sí, porque ya ustedes tendrán oportunidad de leerlo, pero sí sobre la materia que tratamos de abordar en esas reflexiones, en esas páginas. Y quizá comenzaría por destacar que el ideal de derechos humanos que fue planteado desde la Declaración Universal hace más de 70 años y que poco a poco se ha ido desarrollando, concretizando, extendiendo, detallando, etcétera, durante estas décadas, pues sigue siendo eso, ¿no? Sigue siendo una tarea en proceso, sigue siendo una tarea pendiente. No podemos pensar en ningún país en el mundo en el que no haya problemas de derechos humanos, en el que no haya violaciones a los derechos humanos. Eso, por supuesto, es el punto de partida. Y esa situación de violaciones a los derechos humanos o de vigencia, en algunos lugares de un poco más vigencia o mucha más vigencia y en otros lugares de más violaciones o muchas más violaciones, por supuesto que es resultado pues, de dinámicas internas. Es decir, son los estados o los gobiernos los que siguen violando los derechos humanos o los que violan los derechos humanos o los que no garantizan su vigencia adentro de sus propias circunscripciones.
Y esos mismos estados, esos gobiernos o esas élites, las élites en esos estados, tienen a menudo un interés de que no cambien las cosas o poco interés de que cambien las cosas. Por supuesto, hay gran variedad a nivel internacional. Pueden pasar las dos cosas. Pero a menudo hay un interés en mantener el status quo o no hay demasiado interés tampoco para cambiarlo y total que el resultado es que las cosas siguen igual y los derechos humanos se siguen violando. O incluso en algunos contextos son utilizados como herramientas de gobernanza, herramientas para gobernar. Entonces, así las cosas, la existencia de contrapesos es fundamental, de contrapesos a esos actores que violan derechos humanos. Sin esos contrapesos, sin mecanismos o procesos de rendición de cuentas, pues las cosas no van a cambiar. Por supuesto, pues también hay actores internos que buscan activar esos contrapesos. Organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, líderes sociales en general, que buscan defender y promover los derechos humanos dentro de sus propios países. Sin embargo, las dinámicas de influencia internacionales, las dinámicas de influencia a través de las fronteras, siguen siendo centrales en estas dinámicas. Siguen siendo de fundamental importancia. Sobre todo en contextos en que las élites locales son demasiado poderosas y mantienen un férreo control sobre la situación, y situaciones en que los activistas o los disidentes o los promotores, defensoras de derechos humanos no cuentan con esos recursos de poder, digamos, suficientes como para poder incidir como quisieran. Y entonces en esos contextos las dinámicas de afuera hacia adentro son fundamentales. Las dinámicas internacionales son fundamentales. Y incluso a menudo esas presiones o esos esfuerzos externos de incidencia desde afuera son realmente la única opción o la opción más influyente, el mecanismo más importante. Ahora, también podemos identificar tres principales tipos de actores que buscan normalmente incidir desde afuera. Los órganos intergubernamentales, esa amplia gama de comités, consejos, las cortes, los relatores especiales, grupos de trabajo, etcétera, de los regímenes internacionales de derechos humanos, que desde afuera están haciendo su trabajo y buscando incidir. Por supuesto, las ONGs internacionales o que tienen un trabajo o una dimensión global o una dimensión regional como CADAL, ¿no? Y los propios estados. Es decir, los propios gobiernos de otros estados, del resto de los estados, son también, por supuesto, actores fundamentales en estas dinámicas de influencia de afuera hacia adentro. Y en un sistema internacional aún marcadamente o primordialmente estadocéntrico, pues son los estados los que están mejor equipados, los que tienen más músculo, por así decirlo, para poder incidir, tanto mediante el condicionamiento material, lo podemos decir, condicionamiento material entre comillas, como mediante la presión social, otra vez entre comillas. Entonces, los gobiernos comprometidos con la agenda de derechos humanos, dentro y fuera de sus fronteras, pueden generar esos contrapesos tan necesarios. Son los que más pueden influir en los cálculos de costo-beneficio de sus pares, es decir, de esos otros gobiernos, de esas otras élites, de otros estados, que utilizan o que recurren a la violación de derechos humanos como herramienta de gobernanza, o que no hacen demasiado porque cambien dinámicas internas que resultan en la violación de derechos humanos. ¿Y cómo lo hacen o cómo pueden hacer esto los estados o los gobiernos comprometidos con los derechos humanos? Pues mediante su política exterior, ¿no? Obviamente. De esta manera, entonces la política exterior bilateral o mediante foros multilaterales o espacios multilaterales es el mecanismo, pues podemos decir, más potente para la promoción de cambios significativos en materia de derechos humanos en el mundo. Y de eso precisamente pues trata este libro, ¿no? Que estamos presentando esta tarde, de la política exterior en materia de derechos humanos. Entonces el libro enfatiza lo necesario que es que los estados se tomen en serio, que los gobiernos se tomen en serio los derechos humanos, que no sean indiferentes y que tengan una política exterior activa, seria, robusta en la materia.
Pero las autoras y los autores del libro reconocen que, pues, no, que hay muchos obstáculos para que eso se dé, ¿no? Estados o gobiernos que violan derechos humanos y que se escudan detrás del principio de soberanía nacional, y por supuesto estados, digamos, del otro lado, que siguen siendo reticentes de afectar otro tipo de intereses económicos, comerciales, geopolíticos o ideológicos en el nombre de los derechos humanos. Entonces, esas políticas serias de derechos humanos se ven, digamos que las vemos menos de lo que quisiéramos verlas, o están menos presentes de lo que muchos quisiéramos que estuvieran presentes. Y el libro, pues, presenta entonces no solamente un argumento a favor de las políticas exteriores de derechos humanos comprometidas, valientes, etcétera, sino que también hace un llamado a nuestras propias sociedades, las sociedades de América Latina, ¿no? Sobre todo, tengo eso en mente, cuando menos esta tarde. Un llamado a esas sociedades, a nosotros mismos, para que demandemos, para que exijamos, para que pongamos en la agenda de nuestros propios países esa no indiferencia. Es empujar a nuestros propios gobiernos a que se atrevan a tener una política exterior seria, robusta, comprometida en materia de derechos humanos y que no tenga dobles estándares, ¿no? Sobre todo. En fin, yo creo que este tipo de reflexiones, este tipo de discusiones son las que intentamos abordar en el libro, y pues espero que verdaderamente el libro sirva para eso, ¿no? Para poner argumentos sobre la mesa y que los argumentos de las autoras, de los autores, pues convenzan a muchos lectores, por supuesto, ojalá a tomadores de decisiones, pero también a otro tipo de actores, de sociedad civil, estudiantes, otros académicos, académicas, etcétera, de pues meterse al tema, meterse a la agenda de los derechos humanos y la política exterior y empujar en ese sentido. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo a todas las personas que estuvieron involucradas en la obra, y ojalá a las personas que nos están escuchando y lo descarguen y lo lean y lo recomienden y lo circulen, etcétera, y que les sirva en su día a día. Eso sería, Gabriel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, aprovecho para pedirle a mi colega Vicky que les pueda compartir por el chat o por preguntas y respuestas el PDF del libro para quienes todavía no accedieron al mismo. Gracias de nuevo, Alejandro, por esta introducción, y ahora les voy a presentar a Sybil Rose, que es politóloga internacionalista, es directora de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y del Máster en Estudios Internacionales de la Universidad del SEMA, y es experta en temas migratorios. Sybil, adelante. Muchas gracias, Gabriel. Es un honor y un placer estar acá y poder hablar de este libro. Para mí participar como autora fue muy importante, pero mis palabras acá ahora esta tarde van a ser sobre qué significa el libro como un todo para Caral en particular, ¿no? Para Caral hacer este libro en cooperación con la CASI. Pero hacer el libro ha sido una expresión de nuestra misión, de nuestra identidad, ¿no? Porque creemos que todos los seres humanos deberíamos poder vivir en una sociedad libre, en una sociedad justa, y pensamos que este derecho se puede defender a través de la solidaridad internacional y la diplomacia. Y por lo tanto, hay que debatir, hay que hablar, hay que dialogar sobre los derechos humanos desde, como dice Alejandro Anaya, desde las relaciones internacionales y desde otras disciplinas académicas también, y también desde otras
otras áreas de conocimiento, de participación en la vida, otras profesiones, ¿no? Parte de esta historia, esta misión que tiene Caral, tiene su base en la historia de Argentina, ¿no? Nuestro hogar, ¿no? Y la importancia que fue la solidaridad internacional que individuos y organizaciones de la sociedad civil recibieron durante la última dictadura militar. De ahí viene, aparte de la explicación por esta misión y esta identidad nuestra. Y por un lado es muy sencillo, ¿no? Es muy claro. Creemos que los derechos humanos son universales y que se aplican a los individuos y a las personas, ¿no? A las personas que viven en familias, en comunidades. Nuestro objetivo principal es el enfoque en individuos quienes sufren grandes deprivaciones o restricciones de sus libertades. Es una elección clara para Caral porque sin las libertades, ¿no? de pensamiento, de expresión, de asociación, de movimiento, es muy difícil que se demanden, que se ejerzan otros derechos. Pero también, así que por un lado es muy sencillo, está claro, ¿no? Nuestros valores son claros, sencillos, fáciles de comunicar y transmitir por medios más cortos que un libro, ¿no? que tenemos muchos en estos días y tenemos una activa participación. Pero sin embargo, en Caral sabemos que vivimos en un mundo de estados soberanos y adentro de cada estado hay tensiones políticas, hay rivalidades, políticas muy acrimoniosas a veces, hay conflictos, tensiones. Y a veces no es fácil, no es fácil identificar cuándo se violan los derechos humanos, qué hay que hacer para protegerlos, cómo hacerlo. Entonces hay que deliberar, hay que hablar, ¿no? Hay que educar, hay que tener un debate siempre, ¿no? Y en Caral creo que una de las cosas que más me gusta es que tenemos personas de todas las edades, tenemos una activa participación de estudiantes universitarios, tenemos personas que creen en diversos programas para hacer que funcione bien la economía, distintas prácticas culturales. Tenemos académicos que, como decía Alejandro, somos a veces muy conceptuales, hablamos mucho de enfoques teóricos, y tenemos a personas que vienen de la práctica en distintas dimensiones, desde empresarios y artistas hasta periodistas y muchos más, ¿no? Digo todas estas cosas sobre la identidad de Caral porque lo que ofrece es un análisis más complejo desde diversas perspectivas, incluyendo diversas disciplinas académicas, pero también diversas experiencias culturales, nacionales, de diversas áreas de conocimiento práctico también, sobre qué hay que hacer para defender mejor los derechos humanos en un contexto de un mundo que no se puede negar, es un mundo de estados soberanos, de distintas culturas y que a veces tiene tensiones serias y hasta conflictos violentos, ¿no? Desigualdades tremendas, catástrofes naturales, pandemias globales, ¿no? Hay muchas razones para ser pesimista, para muchos problemas, para los derechos humanos, mucho que hay
muchos problemas para enfrentar, ¿no? Y deberíamos hacerlo. Y creo que hablar de derechos humanos sin hablar de los problemas y las dificultades no tiene mucho sentido. Es puro, creo que se dice espuma, o ese no es, no es tan serio. Entonces, lo que dicen los coordinadores, Gabriel y Alejandro en la introducción, es que quieren usar el volumen para explicar por qué puede haber razones para la esperanza, ¿no? Citándola a la estudiosa Catherine Seeking, que ha estudiado mucho los derechos humanos en el ambiente internacional. Creo que lo bueno de este libro es que es académico, pero no es académico en el sentido negativo, ¿no? De utilizar lenguaje súper difícil solamente para hacerlo, para confundir en lugar de iluminar, ¿no? Es un volumen que es académico, pero accesible a una audiencia amplia, interdisciplinaria, y explica por qué hay problemas, que es muy importante, explican las dificultades y también propone soluciones. No propone soluciones fáciles, pero propone soluciones. Yo, si me permiten, lo que quiero decir, una cosa muy breve sobre lo que quiero decir sobre cada capítulo, porque en cada capítulo hay explicaciones de problemas, pero también hay una explicación de cómo podemos, dónde podemos encontrar esperanza y mejor todavía una solución, unas sugerencias concretas, ¿no? Así que en el primer capítulo, Alejandro, Anaya Muñoz, nos ayuda a entender cómo interpretar los derechos humanos desde la disciplina mía, las relaciones internacionales, ¿no? Y nos ayuda a entender por qué hay a la vez una enorme cantidad de tratados, acuerdos, normas, pero que muchas veces hay una brecha entre estos derechos formales y la realidad, ¿no? Y su cumplimiento, su incumplimiento. Esto es algo muy interesante en el capítulo de Alejandro. Agrego que lo que yo voy a decir sobre cada capítulo no es un resumen, no es necesariamente el punto central que hacen los autores, sino lo que a mí me llama más la atención pensando en este tema de razones para la esperanza y sugerencias concretas. El capítulo de Julio Montero viene desde la filosofía, ¿no? Y nos explica por qué los derechos humanos realmente solo pueden realizarse bajo autoridades soberanas. Y entonces confirma que el ejercicio de la autoridad soberana solamente se justifica cuando se cumple razonablemente, ¿no? La protección de los derechos humanos, ¿no? El capítulo de Günter Nuck nos ayuda a entender la historia de los derechos humanos en relación a distintas formas de totalitarismos, ¿no? Y también en relación a la cooperación regional, especialmente en Europa, ¿no? El capítulo de Yevgeny Shostis explica los desafíos de defender los derechos humanos en el contexto de algunos problemas actuales de la geopolítica, sobre todo conflictos por recursos energéticos y naturales y la guerra contra el terrorismo, ¿no? Grandes temas de la política exterior, de las relaciones internacionales, de la geopolítica, que influyen, ¿no? que complican la protección de los derechos humanos, entonces tenemos que entenderlos. El capítulo de Brian Shapira nos explica, nos ayuda a entender por qué la democracia es tan importante para defender a los derechos humanos.
Alejandro Anaya dijo ahora al principio de este evento que está claro que los derechos humanos no son perfectamente respetados en ningún país, ¿no? Bajo ningún sistema de gobierno. Entonces tenemos que encarar donde ponemos mucha energía en asociar la democracia con los derechos humanos. Es un tema, una relación que realmente tenemos que pensar muy bien, ¿no? Es muy importante el capítulo de Briand sobre, por este motivo más conceptual, y también por los casos concretos que analiza los casos de Argentina y Cuba frente al sistema universal de protección de los derechos humanos, que es realmente muy interesante y en para la comunidad de CARAL, que trabajamos mucho con Cuba y por supuesto con Argentina, es una comparación súper interesante. El capítulo de nuestro director, Gabriel Salvia, sobre los límites de la política exterior, es emblemático de lo que digo cuando explico que con este libro analizamos los límites, ¿no? Y también las posibilidades y trata de ofrecer soluciones, ¿no? Particularmente el capítulo de Gabriel propone soluciones como la diplomacia parlamentaria y la posibilidad de tener agencias o una parte de la política exterior en los países democráticos dedicado exclusivamente a los derechos humanos, ¿no? Son formas factibles sobre cómo no solamente reconocer los límites, las tensiones, pero para enfrentarlos, ¿no? Y para avanzar. Así que es súper valioso. Y también es súper interesante el capítulo de Manuel Cuesta Morúa. Tiene una interesantísima propuesta, ¿no? Sobre lo que podría ser Cuba, ¿no? Inspirado en casos como algunos de los países escandinavos o otros países europeos, algunos otros, que identificó la autora Alison Brisk, que son estados que definen y colocan los derechos humanos como un fundamento, un eje central en su política exterior. Realmente una inspiración, un gran uso de la imaginación y la energía, el optimismo, la creatividad que creo que todos necesitamos. Y finalmente mi propio capítulo es sobre la pandemia en sí y habla de cómo es sin precedente la restricción de derechos muy básicos como la libertad de movimiento de parte de muchos gobiernos, por supuesto, por los más autoritarios y totalitarios, pero también ha pasado en el contexto de democracia, ¿no? Y ofrezco algunas soluciones para incorporar problemas como pandemias, otras emergencias, sin violar tanto derechos básicos como la libertad de movimiento. Bueno, acá voy a terminar, ¿no? El libro nos explica muchas razones para pensar todas las dificultades que enfrentamos si queremos hablar de derechos humanos, pero uno no deja este libro sintiéndose, bueno, puramente pesimista, sino más informado, pero con algunas ideas sobre por qué vale la pena educar, debatir, construir instituciones, ¿no? Creo que es importante esto, ¿no? Y aunque sea un poquito, vale la pena, ¿no? Como
cita Gabriel, creo que en su capítulo, como lo cita mucho a Havel, no me va a salir muy bien la cita, pero que vale la pena si alguien, ¿no? Si alguien sabe, si alguien está prestando atención. Y creo que tenemos que siempre tener esto presente acá en Caral y con todas nuestras organizaciones, partner y nuestra gran comunidad de personas y organizaciones que se preocupan con los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, Sibyl, por tus interesantes comentarios. Ahora le voy a pedir a mis colegas compartirles el video que nos envió Manuel Cuesta Morúa. Manuel iba a estar presente aquí, después coincidió que hay una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre Cuba. Manuel esta mañana me grabó el video precisamente porque podía llegar a coincidir, empezaba media hora después la audiencia, pero ya a la mañana Manuel me dijo que tenía la casa sitiada, rodeada, y bueno, desde hace tiempo no tengo noticias suyas, entonces esto significa que debe estar incomunicado. Manuel es un destacado activista de derechos humanos en Cuba, obtuvo el premio John Rathieu 2016, solo 2 latinoamericanos obtuvieron este premio que otorga el Woodrow Wilson Center, es un historiador y un activista de perfil socialdemócrata y un referente en el Comité para la Transición en Cuba, y es uno de los autores del libro, como bien comentaba Sibyl, así que les compartimos este video que nos envió sobre el libro. Los derechos humanos en las relaciones internacionales y la política exterior. Este libro, en coordinación con Alejandro Anaya Muñoz y Gabriel Sabia, es un libro que todos los cubanos deberíamos estar agradeciendo ya, que todos los cubanos deberíamos leer. Es un enfoque necesario para las relaciones internacionales en toda la región, también en todo el mundo, en una época en que los autoritarismos ganan espacios, las democracias desfallecen, los valores que tocan a todos los que amamos la libertad, la democracia y los derechos humanos están debilitados y necesitamos un nuevo impulso y una recuperación. Pero el valor esencial, a mi modo de ver, de este libro, y lo es para nosotros, es la vinculación entre un principio del realismo, el de las relaciones exteriores de cualquier nación, y un principio de las utopías, los derechos humanos. Vincularlos es un desafío. Es en la realidad donde se mide el compromiso con los derechos humanos. Y nosotros los cubanos estamos obligados a ese compromiso. Estamos obligados porque por más de 30 años hemos venido desarrollando una lucha básica para que los derechos humanos sean el suelo, sean la base, sean el marco y al mismo tiempo sean el ideal fundamental para estructurar nuestra nación. Hemos vivido durante mucho tiempo, 62 años, ya vamos hacia los 63, en que los derechos humanos constituyen esa asignatura pendiente que no logra todavía aprobarse en Cuba. El gobierno insiste, persiste, persevera en violar todos y cada uno de nuestros derechos humanos. El 11 de julio demostró que los derechos sociales y culturales y económicos de la sociedad cubana también están pendientes. Por eso es que para nosotros adquiere un valor inmenso vincular en la Cuba futura los derechos humanos con la política exterior. Hemos tenido solidaridad, desafortunadamente no de todo el mundo, pero hemos tenido solidaridad de 2 países que han sido ejemplares en materia de derechos humanos y que a contrapelo, negando incluso algunos intereses, siempre han vinculado los derechos humanos y su política exterior. Chequia, en Europa, en Centro Europa, y Costa Rica, en América Latina. Cuba debe imitar la política exterior del futuro democrático de nuestro país, debe ser
fundada en los derechos humanos. Debemos convertirnos en ejemplares en esa materia. La utopía que una vez fue de Cuba como faro de cualquier cosa, ahora podríamos y deberíamos realizarla convirtiendo a Cuba en un faro de los derechos humanos en la región. Solidaridad con todas las causas de derechos humanos en el mundo, fundamentalmente en nuestra región, y solidaridad hacia todos aquellos que de una buena vez siguen sufriendo la violación de los derechos humanos en cualquier nación, sean minorías, sean comunidades, sean gente que representa la pluralidad de nuestra región y al mismo tiempo sean ciudadanos olvidados y preteridos en cualquier oscuro rincón del mundo. Ahí debemos estar en el futuro. Por eso agradezco mucho esta iniciativa de CADAL, agradezco a los compiladores, he aprendido mucho y creo que mi compromiso y el compromiso de los que venimos trabajando por los derechos humanos en Cuba será en esa dirección. Muchas gracias a CADAL y espero poder compartir en el futuro otras opiniones. Bueno, muchas gracias a Manuel y lamentamos que no haya podido estar presente con nosotros en esta presentación. Bueno, antes de presentar a nuestra invitada, Soledad Alvear, para comentarnos sobre este libro, les cuento por qué pensamos en Soledad Alvear. Fue ministra de Relaciones Exteriores de Chile entre 2000 y 2004, del presidente Lagos, y tuvo una política exterior de las más comprometidas con los derechos humanos que yo recuerde, ¿no? Y hay un caso que lo demuestra claramente. Muchos habrán escuchado la famosa cuestión de los intereses y los principios de los países, ¿no? Donde siempre se priorizan los intereses por encima de los principios. Y a mí siempre me quedó las situaciones que le tocó enfrentar a Soledad Alvear. Bueno, por un lado, entonces existía todavía la Comisión de Derechos Humanos, no se había creado el Consejo de Derechos Humanos, que se crea en 2006, entonces existía la Comisión de Derechos Humanos, y allí Chile siempre fue consecuente con su pasado, con la memoria, como lo tomamos en CADAL, en apoyar la condena, que no era una condena muy dura, pero era una condena en la situación de los derechos humanos en Cuba, incluso antes de lo que fue una ola represiva que se produjo en 2003 y por supuesto posterior. Pero al mismo tiempo, digamos, Chile en ese entonces cuando se produce la ola represiva, justo coincide con la invasión norteamericana a Irak, y Chile tuvo un papel muy importante en oponerse a la guerra de Irak, ¿no? Mantuvo sus principios, ¿no? Afirmando lo que luego todos supimos, que no había armas químicas. Posteriormente, Chile firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces uno diría, bueno, si Chile se opuso a la guerra de Irak, un país de América Latina, contra la gran potencia mundial, bueno, va a tener la represalia de que no le van a firmar el Tratado de Libre Comercio, que era muy importante desde el punto de vista del comercio y la integración en el mundo de Chile. Y sin embargo, mantuvo los principios. Y esto me parece que es un ejemplo importante para destacar que un país puede tener una política íntegra en materia de relaciones exteriores y derechos humanos sin condicionar sus principios. Entonces, creo que muchos no recuerdan este caso, pero a mí siempre me quedó grabado, y cuando tengo que dar un ejemplo, es el ejemplo, digamos, que me sale, ¿no? De cómo se puede mantener una política exterior donde prevalezcan, digamos, los principios. Así que bueno, es un gran honor para nosotros contar con su participación, Soledad Alvear, que también fue senadora de Chile y es una destacada dirigente política. Adelante, Soledad. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel.
y extiendo mis agradecimientos a Cadal de la Fundación Konrad Adenauer por esta invitación a presentar un libro tan especial como lo han comentado quienes han hecho uso con antelación de la palabra. Creo que tener presente los derechos humanos siempre en nuestra política exterior de los diferentes países es algo sustantivo y que debemos trabajar en esa dirección. Los derechos humanos en la historia mundial no han tenido un desarrollo lineal. Sin embargo, no cabe la menor duda que desde la Paz de Westfalia en 1648 a la actualidad se ha producido una enorme evolución en las relaciones internacionales, conducente a un mayor respeto al valor de la dignidad humana. En efecto, desde el nacimiento del Estado moderno, que empieza por allá del siglo XVI, en que se consideraba la guerra como un requisito legítimo de los estados cuando ellos consideraban que estaba en juego su interés nacional, bueno, hemos visto una evolución con la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en relaciones internacionales considerado en la Carta de Naciones Unidas. Pasaron muchas aguas por diferentes puentes, hasta llegar a la situación del siglo XX, en donde tuvimos dos grandes guerras mundiales que produjeron devastadores efectos en la destrucción de ciudades, de países y de pueblos, en millones de muertos y heridos, y también en el exterminio de millones de seres humanos. A eso llegamos recién, en el siglo XX. Y a pesar del avance que se experimentó luego de la Primera Guerra Mundial, con la vocación que la Sociedad de las Naciones y del pacto mediante el cual los estados renuncian a la guerra como instrumento política nacional en sus relaciones entre sí, todos estos instrumentos fueron completamente inermes frente a la agresión en esa época que iniciaron guerras, países como Japón, Italia, Alemania, y finalmente, como consecuencia de todo ello, la Segunda Guerra Mundial, a la cual ya aludía. Dada la desgarradora experiencia vivida en este siglo XX, las Naciones Unidas consideraron desde un inicio la paz y la seguridad internacional hermanada con la vigencia de los derechos humanos. Se constató ya en esa época que resultaba ilusorio radicar solo en los estados nacionales la protección de los derechos humanos de sus habitantes, dada la existencia de regímenes autoritarios, totalitarios, dictatoriales, que se organizaban con el objeto preciso de violar masiva y sistemáticamente los derechos humanos de sus habitantes, cometiendo además los más graves crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es frente a esta insuficiencia de la protección nacional de los derechos humanos, es que surge en primer lugar en el año 1945 la Carta de las Naciones Unidas y luego la Declaración de Derechos Humanos de 1948. A continuación, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Culturales de 1966, y múltiples tratados de alcance universal o regional que tienen por objeto resguardar la protección de los derechos humanos. Creo que es importante destacar que estos tratados, y algo dijo recién Sidi, no solo contemplan un catálogo de derechos, sino un sistema de protección de los mismos bajo supervisión internacional, que no solo radica en los estados, sino que ha existido, como lo señala muy bien el libro, un fuerte trabajo de organizaciones civiles, más el apoyo de las redes, que se constituyen en fuertes impulsores del control del respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, el tradicional principio de no intervención en los asuntos internos del Estado ya no puede ser esgrimido como un escudo para evitar la protección internacional de los mismos.
El cambio respecto a lo ocurrido antes de 1945 es profundo. Ello, ya que no solo se proscribe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales e igualmente la amenaza de uso, sino que también se establece un sistema internacional de protección de los derechos humanos. Sin embargo, sabemos muy bien, la realidad del respeto a los derechos humanos en distintas latitudes del planeta sigue siendo muy preocupante. Hay en el libro una buena descripción histórica de esto. Creo que vale la pena consignar que hay incluso referencias al respeto a los derechos humanos en dictadura, como en el caso Cuba, o en democracia, como señala uno de los autores en Argentina. Pero también es importante destacar en el libro qué ocurre en la protección de los derechos humanos antes y después de la caída del muro de Berlín, que resulta bastante interesante el poder explorar. Creo que es relevante destacar, y así lo señala el libro, que el respeto a los derechos humanos es una tarea permanente, de la cual debemos estar siempre asegurando que esté vigente y que realicemos realmente una protección real, cualquiera sea el lugar, cualquiera sea el régimen político que exista en algún lugar del mundo. Conozco un solo ejemplo, que fue el doloroso caso de Chile. Mi país tenía una democracia hasta el año 1973, en donde regía el imperio del derecho y el respeto a los derechos humanos, y pensábamos que esto se extendería indefinidamente dada nuestra tradición democrática. Pero vivimos una crisis que desembocó en un cruento golpe de Estado que instaló en Chile una dictadura que perpetró gravísimas violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. La dictadura chilena fue persistentemente condenada por las Naciones Unidas. En los momentos más oscuros sentimos la solidaridad internacional de muchos países, ya sea a través de la intervención de valientes diplomáticos extranjeros que defendieron a los perseguidos, de lo cual incluso se da cuenta también en el libro, gracias al apoyo además de embajadas que concedieron refugio a chilenos, y de diversos países que acogieron a los exiliados, y también de reiterados pronunciamientos de organizaciones internacionales, de gobiernos y personalidades extranjeras que condenaron firmemente la violación de los derechos humanos en Chile. Ahí comprendimos en carne propia lo importante que tiene en las relaciones internacionales el principio de la no indiferencia. No podemos taparnos los ojos frente a una violación de los derechos humanos. Por esa experiencia traumática vivida, cuando logramos recuperar la democracia y el presidente Patricio Aylwin comienza a gobernar Chile en el año 1990, dentro de sus objetivos fundamentales, tanto en política internacional como interna, estaba precisamente la protección y defensa de los derechos humanos, y dentro de la reinserción en el concierto internacional, Chile tenía dentro de sus principios de política exterior dicha protección de derechos humanos. Es así como Chile ratificó o se adhirió a los más diversos tratados internacionales de derechos humanos y participó activamente en el ámbito internacional, impulsando las negociaciones internacionales que buscaban fortalecer el régimen de protección a la persona humana, como ocurrió, por ejemplo, con las negociaciones que dieron lugar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y aquí puedo narrarles también algunas de la experiencia que tuve como canciller de Chile en este ámbito durante el gobierno del presidente Lagos. Señalé desde que asumí que una prioridad fundamental de nuestra política exterior estaría enfocada en el respeto a los derechos humanos.
Como ejemplo, elevamos a nivel de la Asesoría de Derechos Humanos de la Cancillería a Dirección de Derechos Humanos para darle un soporte institucional mucho más firme. Cooperamos intensamente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, siempre abogando por el fortalecimiento de las competencias de la Comisión y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También cooperamos con el Sistema Universal de Derechos Humanos. Destacados juristas chilenos, cuya postulación fue presentada por el gobierno de Chile, consiguieron ser electos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Comité contra la Tortura y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desarrollaron una labor ampliamente reconocida por todos. Tanto en los informes periódicos que emitimos a los órganos de Tratado de Derechos Humanos, como en las defensas de casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demostramos una actuación de buena fe, que era muy importante, de transparencia y de cooperación con el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos. Allí también hay una tarea de los estados muy importante. Jamás defendimos lo indefendible y siempre reconocimos los déficits que nuestro Estado registraba en materia de respeto de los derechos humanos. La mayoría de ellos heredados del pasado dictatorial y de los enclaves autoritarios que se dejaron instalados al término del régimen autoritario. Y solicitamos adicionalmente la cooperación internacional para avanzar en el respeto y promoción de los derechos humanos, que fueron el sello distintivo de los gobiernos de la Concertación en mi país. Formamos parte de la Red de Seguridad Humana y lideramos la red entre el 2001 y el 2002, oportunidad en la cual incluso organizamos la 4ª reunión ministerial, que tuvo como principales temas de discusión la política y la perspectiva de la seguridad humana en las políticas públicas de seguridad, educación para los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Impulsamos igualmente el concepto de responsabilidad de proteger. También participamos activamente en la primera conferencia mundial contra el racismo y la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, que se realizó por allá por el 2001 en Sudáfrica. Con antelación a esa reunión incluso efectuamos en nuestro país en diciembre del 2000 una conferencia regional de las Américas en preparación a esa conferencia mundial en Durban. Impulsamos el Acuerdo de Ottawa sobre prohibición de minas antipersonal, y además de aprobarlo en el Congreso y ratificarlo, nos pusimos en la tarea de implementarlo y eliminar esas minas antipersonal. No tuvimos ambajes para condenar situaciones de vulneración de los derechos humanos en Cuba, y también condenamos la actuación de los Estados Unidos en la base militar de Guantánamo. No cabe duda que en la conducción de política exterior se evalúan una serie de factores, ya sea políticos, económicos, comerciales, estratégicos, militares y también humanitarios. Y muchas veces estos factores entran en colisiones. Ya lo recordaba en un ejemplo que me tocó vivir personalmente, según lo destacaba Gabriel Salvia a propósito de la guerra de Irak, donde habíamos terminado de negociar con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, debíamos iniciar su traducción al idioma español y ingresamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y aun cuando poníamos en riesgo, según nos decían, tanto en Estados Unidos como muchos chilenos, ese Tratado de Libre Comercio, bueno, hicimos un trabajo para decir no a la guerra de Irak, y con posterioridad logramos que se aprobara en Estados Unidos y siguiéramos trabajando en el Tratado de Libre Comercio, y lo firmamos al año siguiente, y luego fue ratificado y pasó a formar parte de una red de acuerdos internacionales que para Chile, que es un país muy pequeño, el tener normas en el ámbito de la globalización resulta de gran importancia. Es cierto que muchos regímenes autoritarios y dictatoriales en el mundo, y lo vemos el día de hoy, cuando constatan que no les sirve calificar las condenas internacionales a la violación de derechos humanos ocurridas en sus países,
tratan de manipular las instituciones internacionales y se postulan como miembros, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y tienen éxito en ser electos. Su intención no es precisamente, y así lo consagran también este libro, fortalecer el sistema internacional de protección de derechos humanos, sino manipularlo y debilitarlo para que opere en favor de sus propios intereses. Esto no debe conducir a los demás estados respetuosos de los derechos humanos a descalificar importantes órganos del sistema como el Consejo de Derechos Humanos. Por el contrario, esto nos debe motivar a todos los países a una participación y colaboración más intensa para el pleno fortalecimiento de dicha institución. Por eso, en estos días nos ha resultado en Chile tan impresentable los dichos de uno de los candidatos presidenciales de una elección que vamos a tener en noviembre próximo, en la cual ha dicho que postula en su política exterior retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos parece una barbaridad y lo hemos expresado públicamente. Por último, quisiera referirme al tema de las capacidades coercitivas de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. A este respecto, es importante resaltar que la sociedad internacional, a diferencia de las sociedades nacionales, se caracteriza por la descentralización. No existe un gobierno mundial, un parlamento mundial, pero sí la sociedad internacional es mucho más avanzado de lo que existía en el siglo atrás. Nos gustaría que pudiese tener más fuerza frente a violaciones masivas a los derechos humanos, como están ocurriendo en países de América Latina en la actualidad. Por lo tanto, en la esfera internacional, la voluntad de los estados sigue siendo un elemento central. La implementación de las decisiones internacionales en materia de derechos humanos en los distintos países depende de la voluntad que muestran los propios estados. Y allí cobra un papel fundamental la credibilidad en las relaciones internacionales. Hoy, ningún país puede considerarse como autárquico y cerrarse al mundo. Vivimos en un mundo globalizado e interrelacionado, en el que el factor de la credibilidad en el cumplimiento de los compromisos internacionales es de gran relevancia. Por eso se desprestigian países que violan sistemáticamente los derechos humanos. La credibilidad de un país aumenta el prestigio del mismo, y de esta manera podemos estar hablando de un poder blando o soft power en el ámbito internacional. Creo que es muy importante que los países seamos capaces de no tener un doble estándar y, por otra parte, de jugarnos con los derechos humanos, tanto nacional como internacionalmente. Yo recuerdo cuando con el presidente Ricardo Lagos fuimos una de las tantas veces a Planalto en Brasil, conversábamos con el expresidente Cardoso a propósito de un conjunto de temas internacionales. Le decíamos y relevamos la importancia de Brasil en este ámbito, y el presidente Cardoso nos dijo algo que nunca me voy a olvidar. Nos dijo: Chile es un país pequeño, sí, tienen ustedes razón, pero tiene Chile un poder conceptual que le permite de alguna manera incidir en el escenario internacional más allá de la posición relativa pequeña que tiene Chile respecto al resto de los países. Por lo tanto, a pesar de las dificultades, hay incentivos en cumplir con el respeto de las obligaciones internacionales de derechos humanos, y los regímenes que continúan violando estos derechos deben ser denunciados fuertemente internacionalmente, y deben llevarse a cabo todas las acciones de solidaridad con las víctimas, los familiares y los defensores de derechos humanos. La tarea es incesante y continúa día a día. Este libro, que invito a leerlos, pone una luz sobre este tema que debe estar siempre presente, porque no hay ningún país que pueda decir que estará ajeno a la violación de los derechos humanos. Y el castigo
y la irrelevancia internacional y la solidaridad que los países debemos tener con aquellos que lo están sufriendo es fundamental. Vivimos la solidaridad internacional, la agradecemos infinitamente y queremos ser siempre solidarios con aquellos países y con aquellos habitantes que viven diariamente la violación de sus derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Quienes nos están siguiendo están invitados a hacer preguntas. Bueno, Soledad acá le manda muchos saludos a algunos amigos en común, como Edgardo Riveros. Después también le manda saludos Claudio Troncoso, varias personas de Chile, Fernando Silva. Acá le hace una pregunta Soledad Alvear, el periodista Pablo Díaz de Brito, le pregunta sobre el Grupo de Lima. México y Argentina han desertado de hecho del grupo, debilitándolo mucho, pero no se ve que paguen un costo alto. Lo mismo vale para el apoyo tácito a Daniel Ortega de Argentino en la OEA. ¿No es caro? Pregunta eso, digamos, esta deserción de estos dos países, de estos ámbitos. Está silenciada. Respondiendo a la pregunta directamente a Pablo, le diría que yo no creo que sea caro ese retiro. Yo no creo en las organizaciones o los grupos que se forman a nivel internacional que responden a ideologías. Y ni de derecha ni de izquierda. Me parece que las relaciones internacionales deben darse en grupos específicos que trasciendan las ideologías o las prácticas políticas de diferentes gobiernos. Nunca tuvo demasiado peso el Grupo de Lima y bueno, menos lo está teniendo el día de hoy cuando se han retirado o se han marginado diferentes países del mismo. Pero insisto, yo no creo en los grupos de Lima y en otros que se han formado en nuestro continente para los efectos de agruparse de acuerdo a las ideologías de los respectivos gobiernos. Muchas gracias. Bueno, sobre eso último me gustaría hacer una pregunta a los tres, en el orden que empezamos, Alejandro, Sibyl y Soledad, sobre, bueno, tengo entendido que cuando Alvear era canciller, se creó la Comunidad de las Democracias y Chile fue uno de los fundadores. Entonces siempre, como está esta agrupación desde la ONU de países por región, la pregunta es si, ¿cómo creen que podría articularse una coordinación entre las democracias para una política exterior en derechos humanos, más allá de las regiones del mundo y un poco el hecho de la existencia de la Comunidad de las Democracias, que no es muy conocido, que puedan tener esa coordinación? Por ejemplo, que ese grupo latinoamericano del Caribe elige miembros al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que siempre haya entre sus candidatos países que respeten los derechos humanos lo máximo posible, por lo menos que no tengan política de Estado que viola los derechos humanos, y lo mismo en otros lugares, y para coordinar resoluciones, iniciativas y declaraciones. Así que un poco es cómo pueden hacer las democracias para tener una mayor coordinación más allá de los cambios de los gobiernos que se producen en las mismas. Gracias, Gabriel. A ver, intentaré hacer un comentario sobre esta pregunta, que es difícil, ¿no? Creo yo que es difícil porque, o sea, sobre todo creo yo porque el que cualquier tipo de nación privilegia los derechos humanos por encima de otro tipo de intereses es muy difícil. Incluso una democracia. Las democracias del mundo
por ejemplo, y voy a hablar del caso que puedo conocer más, que es el de mi propio país, el de México. Y las democracias del mundo son muy cuidadosas de tener una política exterior de derechos humanos hacia México. Incluso las democracias más consolidadas, más desarrolladas, más fuertes económicamente, más estables, los líderes de la comunidad internacional, por así decirlo. Y ahí, pues la hipótesis es que los intereses comerciales y de otro tipo son siempre más importantes o han sido más importantes que los problemas de derechos humanos que pueda tener México y que ha tenido en su historia desde hace mucho. Entonces, yo soy muy realista hablando en términos de relaciones internacionales, ¿no? En lo que tiene que ver con las posibilidades de los derechos humanos, con las posibilidades de una política exterior de derechos humanos, digamos, ciega a los intereses. Entonces, las democracias, cuando hay otro tipo de interés de por medio, son muy cautas a promover los derechos humanos. O por no decir muy conservadoras, ¿sí? Entonces, pensar más aún en una coordinación de las democracias para tener una política exterior común, por así decirlo, en materia de derechos humanos, se me hace muy complicado. Porque los intereses van a variar dependiendo del país del que se trate, ¿no? Del país al que hay que señalar, del país al que hay que no apoyar o del país al que hay que poner algún condicionamiento, etcétera. Entonces, soy como que muy escéptico, digamos, de esa posibilidad. Y podemos recordar en ese sentido también cuando se discutían a principios de los 2000 el diseño institucional del nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hubo propuestas de que el Consejo fuera conformado por el caucus de las naciones democráticas, ¿no? Y esa postura, según recuerdo, pero por supuesto que Soledad Alvear sabrá mucho más de detalles, me imagino, de esas negociaciones, por supuesto que cualquiera de nosotros, pero pues simplemente no voló, ¿no? Como decimos acá en México, no prendió internacionalmente no tuvo oportunidades de prosperar e incluso fue muy criticada por ser pues muy nortecentrista, por ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, no sé, se me hace complicado. Y último comentario, la relación entre derechos humanos y democracia, me parece que lo tocó Sybil también en sus comentarios, no está libre de tensiones. No está libre de tensiones. O sea, no todos los modelos de democracia requieren protección o defensa de todos los derechos humanos, ¿sí? Hay las democracias más procedimentales privilegian los derechos que tienen que ver con la democracia procedimental y todos los demás los pueden hacer a un lado más fácilmente. Entonces, esa relación entre democracia y derechos humanos creo que hay que problematizarla un poco más y si le escarbamos un poco más, hay tensiones, hay muchas tensiones incluso desde la perspectiva conceptual. Y si en el terreno de la práctica metemos los intereses de todo tipo a la ecuación, creo que se vuelve complicado. Perdón, Gabriel, creo que me extendí un poco, pero sí nos pusiste un buen reto para contestar o
plantear algo al respecto de tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Adelante, Sibyl. Gracias, Gabriel, por esta pregunta. Es una de las preguntas más importantes, más interesantes y más difíciles. Como ya señaló Alejandro, y creo que mi respuesta no va a ser muy satisfactoria, pero voy a decir unas cosas. Para agregar a por qué es difícil, creo que se complica, o sea, más cuando hay una polarización política muy importante, como la que tenemos en muchos países, en la región y en el mundo. Y creo que lo que hay que buscar, o sea, sí, se tiene que desideologizar. En eso estoy de acuerdo con Soledad, que por toda su experiencia quizás puede decir más, pero yo creo que siempre vamos a tener política, nunca vamos a tener perfecto consenso sobre todo. Entonces tenemos que buscar elementos de consenso que sean lo más limpios, lo más, o sea, solamente lo más importante. Yo creo que ha habido contextos en los países, en el mundo, tiempos cuando había más consenso y menos consenso. Algo que podría ayudar, creo que yo, y creo que esto es una de las cosas que aspiramos a hacer en CARAL y en otras organizaciones, es tratar de reconocer logros, tratar de reconocer acciones que son consistentes con los derechos humanos o que protejan a los derechos humanos cuando es difícil, ¿no? Y en las distintas, en los distintos extremos, en distintas coaliciones, áreas políticas. Creo que cuando los derechos humanos se toman por solamente una banda, o si se interpretan totalmente diferente, de forma totalmente diferente por diversas bandas políticas, como suele ocurrir, es muy difícil. Entonces, pero yo creo que el primer paso es eso, tratar de lograr más consenso sobre algunas cosas básicas, donde pueden estar de acuerdo gente de centro izquierda, de centro derecha, hasta más, hasta libertarios, gente que se define como de izquierda. Yo creo que no hay forma de evitar hacer eso, como parte del trabajo que CARAL viene haciendo con Cuba. Aspira a lograr este tipo de sello de legítima preocupación con derechos humanos y no con la victoria política partidaria. Quizás no es una respuesta completa, pero la que puedo ofrecer en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Sibyl. Adelante, Soledad. Bueno, muchas gracias. Tanto Alejandro como Sibyl me trasladan con una responsabilidad muy grande, como si pudiese dar la solución. Desde adelanto de allá no tengo una respuesta para entregar una solución en esta materia. Yo creo que es muy difícil, efectivamente, la organización de democracias del mundo para los efectos de abordar estos temas. Sin embargo, una coordinación propiamente tal es difícil, pero sí es factible que existan acuerdos entre distintos países para fortalecer los sistemas democráticos. Creo que eso es muy importante para cumplir un rol. Yo creo, por ejemplo, en materia de derechos humanos, la Unión Europea ha jugado un rol muy relevante
en el concierto internacional respecto de países que vulneran los derechos humanos. Y por Dios que es valorable aquello. Ahora, en democracia, y muy bien lo decía Alejandro, también se vulneran derechos humanos. De hecho, en el propio libro se cuenta la experiencia de Argentina en democracia, comparándolo con Cuba, que tanto en democracia como en Argentina como en Cuba, a distinto nivel naturalmente, hay violaciones a derechos humanos. También en Chile, desde lo que se llama en Chile el estallido social del año 2019 en nuestro país, en donde salieron muchos chilenos y chilenas a protestar por necesidades económicas, culturales, sociales, etc. Hubo manifestaciones pacíficas, que esas son siempre bien valorables, importantes, y que debemos fortalecerlas en los sistemas democráticos. Pero hubo también vandalismo, quema del metro, quema de iglesias, hasta el Museo de Violeta Parra. O sea, ¿cómo puede explicarse aquellas situaciones? Saqueo a pymes, a negocios pequeños, a grandes supermercados también. O sea, y ahí hay claramente una situación que vulnera también la democracia. Pero hubo también vulneraciones a derechos humanos. Carabineros se extralimitó, a mi juicio, en sus funciones, y resultaron heridos ciudadanos que participaban o que no participaban de esas protestas o de esa movilización. Incluso hay varios chilenos que quedaron ciegos, porque le llegaron bombas lacrimógenas en la cara, etcétera, etcétera. Entonces también en los países democráticos hay excesos, que es muy importante el saber reconocerlos, llevarlos a los tribunales y condenarlos. A mí me parece que eso es fundamental. Tanto el pillaje, los saqueos, como también las violaciones a los derechos humanos que cometen agentes del Estado. Y por último, creo que hay acciones bilaterales o también cuando se realizan con otros países que es importante para enfrentar situaciones muy difíciles. Gabriel contaba el rol que había cumplido Chile a propósito de la guerra de Irak. Pero nosotros tuvimos un socio fundamental, que fue México. México era el otro país de América Latina que estaba en el Consejo de Seguridad. Nosotros corríamos peligro con un tratado de libre comercio con Estados Unidos que durante tantos años Chile buscó. Pero México tiene cantidades de kilómetros de frontera con Estados Unidos. Entonces, las, entre comillas, represalias que pudiesen existir por no apoyar la guerra de Irak podrían hacerse presentes. Yo les puedo decir que junto con México, tanto nuestros presidentes entonces como a nivel de cancilleres, realizamos una labor y un trabajo diario, cuando digo diario, diario de coordinación para enfrentar la situación. Y ambos países, México y Chile, fruto del trabajo que nosotros hicimos en conjunto, fuimos capaces, los dos países de América Latina, de decirle no a Estados Unidos a la guerra de Irak. Por principio. Porque cuando los países actúan por principio, bueno, es importante en el ámbito del derecho internacional. Entonces, en acciones concretas también, la relevancia de actuar unidos con otros pasa a ser una tarea de gran importancia y que yo destaco con un ejemplo que me tocó vivir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, Alejandro, Síbil y María Soledad. La verdad, un lujo para CADAL contar con los comentarios y las intervenciones de ustedes. Bueno, ya estamos en la hora de cierre, así que bueno, les agradecemos mucho a ustedes tres, a Manuel, que de alguna manera nos acompañó, y bueno, gracias a los participantes que siguieron esta actividad, y bueno, invitamos a todos a descargar el libro y también enviarnos tanto a través de las redes sociales como por correo electrónico los comentarios. Así que bueno, nuevamente gracias a ustedes
y a nuestra contraparte, la Fundación Konrad Adenauer, y a todos los que nos siguieron esta actividad en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.